Santiago, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, ¿cómo están? Muy atentos, gracias, buenas tardes a ti, muy atentos a este reporte preliminar, digamos, a este recuento de los primeros 6 meses de este 2016, donde las cifras relacionadas con la actividad criminal pues se están imponiendo, están repuntando de manera grave, ¿no? Incluso el propio gobierno reporta que los crímenes dolosos han repuntado 2.5% en 2015 con respecto al año anterior, los primeros 6 meses de 2016 con respecto al año anterior. Pero ustedes están más fuertes. Mira, tenemos datos más actualizados que esos, siendo en este momento, cada mes publicamos los indicadores, pero en este mes hicimos un recuento del semestre, cómo va México en este primer semestre. Nos encontramos cosas que no nos gustan. Mira, lo primero es homicidios en México ha subido un 16% este año. Estamos comparando enero a junio de este año contra enero a junio del año pasado. Y tenemos un incremento de 16%. Es donde dices tú que 56% de esos homicidios dolosos fueron ejecuciones del crimen. Bueno, esa es una subcategoría de estos homicidios. También están incrementando, o se deben a que está incrementando las ejecuciones de crimen organizado, que son datos que no nos pasa el Sistema Nacional de Seguridad, sino que los obtenemos de Lancia Consultores, una empresa muy seria que a esto se dedica. Y sí, el año pasado, fíjate, cerramos con 48% de los homicidios eran por ejecuciones. Este año es el 56%, pero hay estados en donde estas cifras son arriba del 70, 80 o 90%. Para darnos una idea, en promedio el año pasado fueron un poquito arriba de 600 ejecuciones por mes. Este año traemos más de 900 por mes. Y junio, por ejemplo, pues fueron más de 1,000. Entonces, son datos que no nos gustan porque es una alerta muy en rojo para México. El homicidio había estado bajando hasta mediados del año pasado, reportamos un repunte a finales del año pasado, pero aquí claramente pues el homicidio va en aumento y dentro de eso las ejecuciones de crimen organizado van en aumento. No es el único delito que ha subido en el año. Robo a vehículo también subió un 1% y violaciones subió un 6%. Los demás, hay que decirlo, o están igual o han bajado y eso no es tan mala noticia. Por ejemplo, el secuestro ha bajado, ¿no? ¿Perdón? El secuestro ha bajado. El secuestro. Sí, el secuestro nos ha bajado, de acuerdo a datos del Sistema Nacional, un 6%. Y sigue muy concentrado en algunos estados, Pepe, como es Tamaulipas, primer lugar, Zacatecas, Tabasco, Guerrero, Morelos, Veracruz y el Estado de México obtienen doble rojo, o sea, más del doble de la tasa nacional en estos 6 meses. Ahí es donde está concentrado el secuestro. Y los homicidios, déjame decirte, está muy concentrado en Colima, el primer lugar, más o menos, ahí te van los datos. La tasa nacional en este semestre es de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes en todo México, 8. Colima tiene 40, Guerrero 30, Zacatecas 26, Sinaloa 17, entonces tenemos estados muy en rojo y le podemos agregar unos que están en rojo, Morelos, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Sonora. Hace 2 días entrevistamos aquí en este espacio, Santiago, entrevistamos al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y le hicimos la pregunta con base en estos datos de alarma que detona semáforo delictivo. Le decíamos, ¿cómo es posible que si la media nacional es de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, Guerrero presente una tasa de 30? Y le preguntamos así, ¿no? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Mira, fue simple, dice, pues sí, son los números. Entonces yo le dije, pues sí, pues ni modo, ¿no? Bueno, de perdido los acepta, hay gobernadores que no lo aceptan. Pero déjame darte otro dato que hemos encontrado, otra interpretación. No solamente se mantienen en rojo las regiones típicas que conocemos como Guerrero, o Morelos, o el Estado, sino que ahora tenemos nuevos estados. Por ejemplo, Colima, francamente, se nos fue muy arriba, no solamente en homicidios, sino en muchos delitos. O Zacatecas, que nos aparece en primer lugar en los delitos de alto impacto. O tenemos estados que se están complicando, todavía comparan bien, pero se están complicando, como es Querétaro, o como es Guanajuato, en donde ya hay más noticias, o como es Aguascalientes, un estado muy tranquilo,
con tasas muy bajas de homicidio, pero en donde el 100% de los homicidios son de crimen organizado. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos, Pepe? Que el tema no solamente no lo hemos resuelto, sino que está tercamente insistente el tema del crimen organizado y nos está subiendo y nos está contaminando áreas que no, o estados que creíamos que estaban tranquilos. Ahora, mientras el gobierno federal, el Sistema Nacional de Seguridad nos ofrece mejores explicaciones, ¿cuál es el diagnóstico para entender las causas de estos incrementos en los homicidios dolosos y en las ejecuciones por parte del crimen organizado? ¿Cuál es el diagnóstico que hace la organización que tú encabezas, Semáforo Delictivo? Mira, hemos estado insistiendo mucho en esto, Pepe. Hay diferentes causas de la violencia, no podemos ser muy simplistas, no tenemos que hablar de los jóvenes en riesgo, jóvenes con pocas oportunidades en la vida, que no necesariamente por eso van a delinquir, pero que son atraídos por el crimen organizado, no para ser violentos, sino, digámoslo así, para convertirse en empresarios vendiendo droga. Tenemos también casos de mal gobierno, obviamente, pues hay corrupciones en policías, en procuradurías, etcétera, o en jueces que no ayudan. Pero aquí el tema es muy sencillo o muy directo. Es el mercado negro de las drogas lo que nos está complicando la vida en el país. Fíjate qué tragedia, porque el Estado mexicano crea este mercado lucrativo y corruptor al prohibir drogas, o algunas drogas, y luego trata de combatir sus efectos con policías. Y esto no ha funcionado en ningún país del mundo. Países mucho más avanzados que nosotros, con instituciones más fuertes, no han podido ni bajar consumos de droga, ni bajar violencia con policías. Tienen menos índices de violencia que nosotros porque tienen instituciones más fuertes y quizá más inteligencia en el manejo del tema. Pero el fondo del asunto es que seguimos insistiendo en que este es un tema policíaco, cuando en el fondo es un tema de mercado, que hay que tratarlo como tal. En resumidas cuentas, insistimos, el Estado mexicano debe tomar el control de las drogas y para reducir los consumos entre la población joven y sobre todo lo que nos preocupa a nosotros, para reducir toda esta violencia y corrupción de alto impacto que estamos viviendo en el país. Pero, ¿cuál es la tragedia? Los mexicanos no acabamos de entender esto y los políticos no se atreven a hacer el cambio. Estuvimos discutiendo el tema todo el año pasado, yo participé en varios foros organizados por la Secretaría de Gobernación, pues muy bonitos los foros y muy padres las conclusiones, pero no hemos avanzado en el tema. Seguimos teniendo mercados muy fuertes de droga, ya no más de exportación, sino también locales, en donde las soluciones, pues no sé por qué no las queremos tomar. Ahí está el caso de Guerrero, Morelos, Estado de México, pues es el tema de la heroína, cuando podríamos seguir el ejemplo de Turquía, como lo dijimos hace tiempo en tu programa, o tenemos el tema de la marihuana, que es lo más fácil de regular, pero no queremos aceptarlo y no queremos hacerlo. Entonces, pues estamos soplando en contra del viento, y aquí la pregunta es, pues, ¿cuántos muertos más vamos a requerir para entenderlo? Canadá ya va a hacer un gran cambio, una política integral de drogas para proteger consumos, para proteger violencia, prostitución juvenil, etcétera. Hay otros estados que lo están haciendo en la Unión Americana, y nosotros yo creo que nos vamos a tener que esperar a que los norteamericanos nos digan que ya es tiempo, ¿no? Pues agrava la percepción negativa del México profundo, de los mexicanos que somos la mayoría que padecemos a la delincuencia en diversos grados. Hay estados donde la situación es peor que en la Ciudad de México, pero también es grave, y que están reclamando esos mexicanos, están reclamando de parte del gobierno menos dichos y más hechos, ¿no crees? Sí, pero la tragedia, insisto, es que la población no la acaba de entender. Entramos tarde a este debate, y a pesar de estos indicadores tan claros, que nos meten en problemas, Pepe, porque no solamente es la violencia de alto impacto, es la corrupción de alto impacto, plata o plomo, y nos colapsan el sistema. No hay autoridades locales, municipales o estatales que se puedan resistir a esto. Te matan, te amenazan, te matan. Entonces, esto no va a solucionarse con policías, es imposible hacerlo, pero le tenemos más miedo al cambio que a las muertes. La población no acaba de entender, y no tenemos los políticos como lo tuvo Uruguay, en José Mujica, en que se atreven a hacer un cambio a pesar de que la población todavía no acaba de entender el tema. Y es muy válida la preocupación de la población, decir, hoy no quiero que incremente el consumo, en específico, pues no quiero que mis hijos estén expuestos a esto.
Pues ahorita es cuando están expuestos, ahorita es cuando las mafias les ofrecen cualquier porquería, porque bueno fuera que fuera marihuana, pero les ofrecen una bola de porquerías en la prepa, en la secundaria, en el antro, en la calle. Es un descontrol total, es un control del mercado por parte de las mafias, y obviamente pues hay algo de narcopolítica en esto metido, ¿no? También es así que ya también nos están incrementando otros delitos, como puede ser robo a vehículo, con ese 1%, o como puede ser la propia violación. Este es otro tipo de violación, no es violación de parientes a menores de edad, como suele ser, o de conocidos. Esta es una violación en donde no solamente te asaltan, sino que también te violan. Entonces, estamos en un impasse muy peligroso, y no van a mejorar las cifras delictivas en el corto plazo o en el mediano plazo si no tomamos decisiones diferentes. Pero pues hay una terquedad tremenda, ¿no?, por parte de políticos y un poco de la sociedad también. Hemos sido bombardeados por propaganda de guerra durante muchos años, lo entendemos, pero es momento de enterarnos, es momento de poner a prueba las cosas y de hacer algunos cambios. No vamos a resolver toda la violencia y toda la corrupción, no, pero vamos a quitarle el 60, el 70, el 80%. Entonces, ese es desafortunadamente el panorama que vemos. Se empiezan a complicar algunos delitos, hay zonas mucho más calientes que otras. Afortunadamente decías el DF, todavía no, pues no, pero en robo negocio pues sale en primer lugar o en segundo lugar a nivel nacional el Distrito Federal. Y hay delegaciones muy peligrosas como la Cuauhtémoc, o la Benito Juárez, o la Miguel Hidalgo, en fin, ahí tenemos todos los datos en el semáforo delictivo, en el semáforo.mx, se puede consultar esto. Tenemos semáforos de todos los estados, tenemos semáforos del país, tenemos semáforos de los municipios, y es desesperante porque uno ve con mucha claridad las soluciones, pero no llegan al país. Y nos da miedo innovar, nos da miedo cambiar, nos da miedo experimentar algo nuevo. Pues te agradezco mucho, Santiago, el haber compartido esta información, este monitoreo, este diagnóstico a través de la organización civil que encabezas, me refiero a Semáforo Delictivo. Te agradezco porque seguramente quienes nos escuchan son de aquellos ciudadanos quienes queremos estar mejor informados y, por supuesto, de esta manera poder participar de manera conjunta en la solución del problema, que no solamente es del gobierno, aunque sea el principal responsable. Ahí tenemos que participar todos. Pues hay que compartir, hay que enterarse y hay que compartir la información. Para eso tenemos nuestro Facebook también, Semáforo Delictivo, y perdón por el comercial, pero nos interesa mucho que la gente participe. Santiago Roel, te agradecemos muchísimo y seguramente la gente seguirá con atención a Semáforo Delictivo, como siempre lo ha hecho. Un abrazo y muchas gracias por la oportunidad. Otro muy fuerte para ti, gracias.